todos y bienvenidos. Agradeceros de corazón vuestra participación en esta segunda mesa redonda de alumnos de la Escuela Acaci Record Consultants International, ARCI. Para mí es un placer y un honor, de la misma forma que acompañé a compañeros en la primera mesa redonda, acompañar a estos compañeros que están hoy con nosotros aquí. Soy María José Trillo, soy maestra de la Escuela ARCI y hoy la protagonista no soy yo. Digo la protagonista porque todos los meses me podéis encontrar aquí, desde el mes de septiembre hasta el mes de junio inclusive, impartiendo hace ya 4 años, esta es la 4ª temporada, imparto un ciclo de 3 conferencias de registros acásicos que ahora os explico. Es decir, a mí me podéis ver todos los meses, pero ellos no. Entonces, este es su momento. Yo voy a hacer una presentación, voy a compartir con vosotros un par de artículos que he escrito y que dan entrada a esta mesa redonda. Uno lo vamos a ver ahora y es el que os han repartido y otro lo veremos al final. Pero después les cederé la palabra a ellos para que cuenten sus experiencias. Entonces, a ver, si me muevo, Tania, es que como estamos grabando, ¿puedo moverme? Perdón. Para...? Sí, yo te... Perdón. Bueno. Voy a ponerlo aquí. Bueno, os explico un poquito para ubicaros. A ver, como os decía, todos los meses, desde en septiembre que comienza hasta el mes de junio, sección de julio y agosto, todo esto lo tenéis aquí en Ecocentro. ¿Qué es lo que tenéis a vuestra disposición? 3 conferencias. 1, 2 y 3. Vamos a poner nombre y explicar un poquito en qué consiste cada conferencia. La conferencia 1 es la propia de registros acásicos. Es la conferencia que se llama Los registros acásicos como herramienta de conocimiento personal y evolución espiritual, y es donde se explica qué son los archivos acásicos o qué son los registros acásicos. Es decir, donde está concentrada la información de todo aquello que cada uno de nosotros hemos decidido trabajar, hemos vivido en esta o en otras existencias. Es decir, podemos acceder a este plano para recoger toda la información que podamos necesitar en nuestro aquí y en nuestro ahora. Esta es la conferencia 1. Si os resuena o sentís el querer saber qué son exactamente los registros acásicos, este próximo mes de mayo las tenemos aquí el día 13, la primera, 20, el miércoles, miércoles 13, miércoles 20, miércoles 27 de mayo la tercera. La segunda conferencia, que es Profundizando en los registros acásicos como herramienta de conocimiento personal y evolución espiritual, lo que hacemos es trabajar con herramientas de los registros acásicos, en concreto con una meditación para trabajar y soltar creencias y amarras, y trabajamos con unos puntos de gracia que recibió uno de los maestros de la escuela, que se llama Ed Comney. Él es un maestro norteamericano y recibió áreas donde tenemos atascado pues, a nivel emocional, a nivel de memoria celular, a nivel de ego, porque muchas veces nos ponemos nosotros en medio y somos los que interferimos en nuestros propios proyectos. Entonces trabajamos las creencias limitantes y las ataduras que tengamos. Entonces, si sentís que tenéis creencias que os limitan o ataduras que os están condicionando en el aquí y el ahora de vuestra vida, pues podéis trabajarlo en esta meditación, como os digo, el miércoles 20. Miércoles 27, conferencia para padres, educadores, abuelos, vecinos que se quedan con niños de la vecina, tíos que tienen contacto con sobrinos, o no somos ni padres, ni educadores, ni abuelos, ni nos quedamos con niños, ni los tenemos en nuestra vida, pero somos niños, es decir, fuimos niños y queremos entender cosas de nuestro pasado, cosas que hemos vivido, que hemos tomado en nuestro pasado y que nos están condicionando también en este aquí y en este ahora. Entonces, si resonáis con cualquiera de las 3 conferencias, son completamente gratuitos, al igual que la mesa de hoy, y estáis invitados. Más lecturas de registros acásicos todos los jueves, los sábados y domingos, que hay talleres de los niveles 1 y 2. Este fin de semana hay un taller de nivel 1, mañana y pasado,
Luego os explico si queréis al final, después de que hablen y todo, si queréis saber el contenido de los talleres o lo que vamos a abrir un espacio de charla coloquio, pues os explicamos más ampliamente. Talleres. Nivel 1, aprendemos a abrir los registros acásicos nuestros. Nivel 2, aprendemos a abrir los registros acásicos de otras personas. En el 3 trabajamos linaje genético ancestral, vidas pasadas y potencial creativo. Y en el 4 son las personas que ya hacen lecturas de registros acásicos, es decir, que ya bajan información del archivo acásico para otras personas y sienten el profundizar, el completar su formación como lectores de registros acásicos. Entonces son las personas que acceden al nivel 4. Cada mes hay una práctica para alumnos. Empezamos en el nivel 1 hay prácticas online, en el nivel 2 hay práctica presencial, o sea, esta práctica es para alumnos de nivel 2, del nivel 3 o del nivel 4 o que se están certificando, como el caso de los compañeros que hoy van a hablar. Y luego hay grupo de evolución de registros acásicos que nos reunimos 2 jueves al mes. Ahí está abierto a todo el mundo, no solo para alumnos de registros acásicos. Hay gente que es de registros acásicos y hay gente que no. Es al menos haberse hecho una lectura conmigo o con cualquier otro lector, da lo mismo, pero haber conectado, cuando digo con cualquier otro lector, puede ser de Arcio o de cualquier otra escuela, pero haber conectado con la energía del registro acásico y sentir el querer avanzar desde ahí, aunque no trabaje con los registros acásicos, o sea, aunque no sea alumno como tal. Unificamos parte humana y parte espiritual. Lo mismo, yo dejo caer cosas por si luego os resuena al hablar y al compartir, pues preguntáis sobre ellas si lo deseáis. Y ahora vamos a comenzar con, voy a volver al sitio para comenzar con el artículo que tenéis y que da entrada a la mesa redonda. Sí, lo voy a poner, no, como no lo necesitamos aquí. ¿Por qué a veces las cosas no me salen como quiero o como espero? ¿Qué energía es la que se está moviendo dentro de mí cuando hago algo? ¿Qué me está generando tanta confusión en estos tiempos? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué las cosas no me salen como quiero o como espero? ¿Qué energía se mueve dentro de mí? En estos tiempos de tanto movimiento de energía, es imprescindible que echemos una mirada honesta y profunda hacia nuestro interior, para hacernos conscientes de qué energía es la que está moviendo nuestros pensamientos y nuestros actos. En estos últimos meses, todos nosotros estamos siendo ayudados para poder liberarnos de las cargas y ataduras de nuestro pasado, que tanto nos pesan. Y, sin embargo, muy pocos de nosotros estamos aprovechando este potente terremoto energético para liberar y soltar lo pendiente, poniéndonos así más directamente en camino de nuestras propias misiones de vida. Estos últimos meses, la inmensa mayoría de los seres humanos hemos experimentado una especie de caos o involución. El grado mayor o menor de este movimiento en nosotros ha estado en función del lugar en el que estuviéramos colocados a su inicio y del lugar en el que nos hemos ido colocando durante su manifestación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no es tiempo de seguir tapando y ocultando nuestros propios asuntos pendientes. Ya no se nos permite. Nosotros podemos, desde nuestro libre albedrío, pretender seguir inmóviles sin dar nuestros propios pasos de sanación para solucionar nuestros asuntos pendientes. Rabia, dolor, angustia,
desasosiego, miedo, que en la mayoría de los casos tienen su origen en nuestra infancia, en cómo fuimos tratados por otros, fundamentalmente por nuestra propia familia, durante esta etapa de nuestra vida. Ese daño, dolor, angustia, rabia, miedo, con el que estamos volviendo a conectar a través de las tremendas sacudidas de energía que vivimos, nos está dejando muy claro que ya no podemos seguir adelante con ese pesadísimo lastre que arrastramos. El tiempo para nuestro cambio, conexión y apertura a nuestro cuerpo de luz se va agotando y se nos facilita el camino para que podamos llevar a cabo nuestra sanadora transformación. ¿Por qué sentimos en nuestro interior algo diferente a lo que estamos viviendo en nuestra realidad física? ¿Por qué no conseguimos materializar en la práctica aquello con lo que conectamos interiormente? ¿Por qué sentimos que no estamos viviendo la vida que nos corresponde? ¿Y por qué, además de este sentimiento, lejos de desaparecer, reducirse o mitigarse, se va haciendo cada vez más grande, cada día? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué, aunque comencemos un camino espiritual, nos seguimos sintiendo tan mal, como atrapados en una vida que sentimos que no es la nuestra? La respuesta tiene que ver con que estamos conectando con la verdad de nuestro ser interior, con eso que somos en esencia y que se escapa al control de nuestra mente. Por eso se manifiesta sin que podamos frenarlo. Nuestro ser interior nos muestra que estamos mal, que nos sentimos mal, pero nosotros no sabemos qué hacer con esto que nos muestra, salvo desear no sentirnos así. Y sin embargo, no nos es posible sentirnos bien solo desde nuestro deseo. La paradoja está en que si no hacemos algo con esto que estamos viviendo y que se nos está manifestando a través del cómo nos sentimos, no vamos a conseguir sentirnos de otra manera, porque hay un aprendizaje que hemos de hacer y que no estamos haciendo. Podremos sentirnos bien a ratos, a intervalos, que serán cada vez más cortos, pero no sentiremos que estamos viviendo lo que tenemos que vivir. Y eso nos seguirá generando malestar, impotencia, tristeza y desasosiego. ¿Cómo salimos de ello? ¿Cómo nos liberamos de este circuito cerrado en el que estamos dando vueltas y vueltas sin encontrar la salida? La respuesta es sencilla: observando. No salimos enjuiciando, justificando, tapando, ocultando o negando lo que nos pasa. Salimos de esta cárcel en la que nos hemos aprisionado, observando con plena conciencia qué energía se mueve en nuestro interior. Porque esa energía es la que está moviendo nuestros pasos en este momento de nuestra existencia. Cada uno de nosotros, de los que estamos en esta mesa, cada uno de los que estáis enfrente nuestro, cada uno de nosotros, los que están fuera, cada uno de nosotros somos seres humanos libres y responsables de nuestra vida, incluso aunque no nos estemos moviendo con esta energía de libertad y responsabilidad en nuestro aquí y ahora. Y hemos de observar con qué energías conectamos. ¿Es energía de miedo? ¿Es energía de rabia? ¿Es energía de culpa? ¿Es energía de no merecimiento? ¿Es energía de añade tú
la energía que te está moviendo, añade tú la energía que te esté moviendo en este momento en tu vida. Si nos mueve una o más de estas energías y no las soltamos, estas energías funcionan como amarras que nos sujetan y que no nos permiten avanzar. Estos ejemplos que os pongo se ven en muchas de las lecturas de registros acásicos que hago. Cuando la persona se cuestiona qué le está pasando en su vida, con preguntas del tipo: ¿por qué no avanzo? ¿Qué me limita? ¿Por qué cada vez todo va a peor en áreas tan importantes de mi vida como la familia o el trabajo? ¿Por qué siento que estoy viviendo una vida que no me corresponde? Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imagina que acabas de adquirir un cachorro de perro. Él quiere moverse por todas partes para descubrir el nuevo mundo que se le presenta, el de la movilidad independiente. Y tú quieres que lo haga, pero de forma segura. Por este motivo decides comprar una correa extensible para permitir que se desplace, pero a la vez tenerle bajo tu control. Es decir, tú alargas o acortas esta correa para que el cachorro pueda desplazarse más o menos lejos de donde te encuentras. El cachorro se mueve, investiga y quiere ir más lejos. Tira de la correa para que sueltes un poquito más. El cachorro aprende, por tanto, que aunque haya algo que a veces le retenga, si tira y tira, puede conseguir moverse más lejos. Pero, ¿qué pasaría si alguna vez el cachorro quisiera avanzar más y ya toda la correa estuviese extendida? La respuesta parece bastante obvia, que no podría moverse nada, por mucho que tirase y tirase, salvo que la persona que sujetase la cadena se moviese hacia él. Por lo que si no hubiese un desplazamiento, en este caso tuyo, la aventura de movimiento del cachorro habría terminado en ese punto de su camino. Podría, eso sí, desplazarse describiendo un círculo sobre un eje fijo que serías tú. Pero una vez que hubiera completado ese círculo, la movilidad de su desplazamiento quedaría limitada únicamente al espacio comprendido dentro del mismo. Tú acabas de convertirte en la atadura del cachorro. De esta misma manera, llega un momento en que los asuntos pendientes de nuestro pasado se convierten en nuestras propias ataduras, no permitiendo que nos desplacemos, salvo en círculo, dando una vez y otra vez y otra vez vueltas sobre lo mismo. Por este motivo, es muy importante saber qué nos está bloqueando en este momento actual de nuestra vida, cuáles son las ataduras que tenemos pendientes y, sobre todo, cómo podemos sanarlas y liberarnos de ellas. En el próximo artículo, aquí pongo en el próximo artículo, cuando terminen las compañeras de hablar, leeré este próximo artículo, os contaré cómo esto nos está afectando también muy directamente a los llamados trabajadores de la luz, cuando nos dedicamos a querer sanar a otros para no mirar lo nuestro. Si tenemos aprendizajes pendientes que tienen que ver con nuestras elecciones para esta vida y no los estamos completando, o si tenemos ataduras de nuestro pasado que no hemos resuelto, se nos cierran los caminos. No se nos cierran los caminos para castigarnos, nunca. No se nos cierran nunca los caminos para castigarnos. Se nos cierran para darnos la oportunidad
de no seguir tapando con la ayuda a otros nuestros propios asuntos pendientes. Para mí es un placer presentar a la primera persona que va a compartir con vosotros su experiencia. Ella se llama Carmen. Carmen es licenciada en Ciencias Biológicas, también ella os explicará, estudió Scout. Y ella va a hablar de su proceso, porque a veces pensamos que solo la gente que tiene una vida sencilla es la que puede estar bien en esta existencia. Aquí veo caras de personas que vinisteis a la primera mesa redonda, donde hay también alumnos que ahora están sentados al otro lado, y os disteis cuenta que nuestras vidas no son sencillas. Quienes venís a las conferencias aquí sabéis que mi vida fue muy difícil, al igual que ellas compartirán la suya. Lo importante no es la vida que tengamos, lo importante es qué hacemos con esa vida que tenemos, porque en el camino vamos a perder seres queridos, vamos a perder trabajos, van a ocurrirnos cosas que no entendemos. Y lo que marca la diferencia no es la situación vivida, lo que marca la diferencia es qué hacemos cada uno de nosotros con eso que vivimos. Y cuando entendemos el porqué y el para qué de lo vivido, Carmen, estoy rodeada de Carmen, ellos van a intervenir Carmen con la primera del arte que ella ha hecho de cada uno cambio y llevaremos todos los registros, el tema que va a tocar, finalizará Almudena también con todo su aprendizaje, su trabajo con oraciones, con puntos de gracia, dónde estaba y dónde se encuentra. Así que os paso con Carmen. Muchas gracias, María José. Como ya me ha presentado María José, mi nombre es Carmen y os voy a hablar de mi proceso acásico desde la experiencia que me tocó, por así decir, vivir en mi infancia. ¿Se oye bien? Sí. Mi infancia la pasé en el campo, vivía con mi familia en unas tierras en las cuales trabajaban mis padres. Allí estaba tremendamente feliz, todo era alegría, todo era goce, felicidad. Yo salía por la puerta cada mañana y ya tenía el campo, tenía las plantas, las tocaba, los animalitos, tenía las gallinas, los pollos. Me encantaba columpiarme, mirar a las nubes, hablar con ellas, creaba incluso historias de niña. Yo realmente era feliz hasta que, bueno, se presentó una tarde fuera de verano, la recuerdo como cálida, en la cual uno de los jefes, uno de los propietarios de la finca, decidió así de pronto que había que matar a una gallina. Porque sí, porque parece ser que el animal estorbaba o porque era un capricho suyo. Recuerdo que me dijeron, vamos a cogerla, ya veréis qué divertido es. Y sí, parecía muy divertido, todos corriendo detrás de la gallina, hasta que la gallina fue cazada. Y en ese momento yo me sentí un poco, ¿qué es esto? No sé, sentí algo como muy extraño, como muy raro, o sea, algo no me empezaba a encajar. Efectivamente la gallina fue degollada y eso me ocasionó un gran impacto emocional, puesto que yo estaba acostumbrada a tratar con los animalitos. Para mí eran ellos y yo éramos una misma prolongación de un ser, lo que ahora defino como ser. Eso me sumió en un gran dolor, una gran tristeza y sobre todo una gran incomprensión, puesto que no alcanzaba a comprender el motivo por el cual había que sesgar de esa manera la vida de una gallina. Mis padres se dieron cuenta de lo que había ocurrido y ya se cuidaron muy mucho de que la niña no volviera a ver cómo un animal era sacrificado, al menos de esa manera. Yo seguía feliz o aparentemente feliz. Me tocó vivir una circunstancia bastante dura, puesto que durante el embarazo a mi madre se le diagnosticó una enfermedad cardíaca, lo cual provocó un parto prematuro, so pena de que las dos pudiéramos perder la vida.
Esta enfermedad le ocasionaba de vez en cuando recaídas. Recuerdo una que fue, tal vez es la única que recuerdo en el fondo, la más impactante, tal vez. Recuerdo que aquella tarde había mucho, o mañana, no lo sé, aquel día había mucho ajetreo en casa, había como mucho nerviosismo, puesto que nosotros vivíamos en una finca a las afueras de los hospitales, evidentemente no estaban tan al alcance como ahora. Había que llamar a la ambulancia, a los médicos, desconozco los protocolos que se seguían. Ese día en especial yo noté algo como mucha tensión. Yo recuerdo que salí asustada de la habitación porque vi que vinieron unos señores vestidos de blanco o algo así y que traían una especie de camilla. Yo corrí, aterrada, y me escondí debajo de las faldas de la mesa de camilla que había en el comedor. Así como con miedo y mucha timidez, me asomaba y levantaba la falda de la mesa de camilla para ver qué estaba pasando. Y recuerdo que en ese momento, precisamente, estaban transportando a mi madre sobre la camilla. A mí me dio la sensación de que estaba como muerta, pero yo tampoco entendía muy bien qué era eso de la muerte. Entonces, lo que sí recuerdo es que mi padre dijo: ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Y nadie sabía dónde estaba la niña. Y yo calladita, ahí oculta atrás, bajo las mesas, bajo la mesa, camilla. Mi padre siempre acompañaba a mi madre en sus excursiones, vamos a decir así, al hospital. Y ahí se quedaba una niña pequeñita, solita, porque yo sentía que estaba solita, abandonada, rodeada de unos adultos que no llenos de dolor, llenos de tristeza, que no me sabían transmitir qué era exactamente lo que estaba pasando. Lo que sí recuerdo con un gran pesar es la pena con la que me miraban todos diciendo: mira la pobrecita, la niña, tan chiquitita. Eso fue algo que me ha marcado mucho durante toda mi vida. Todas esas historias, todas esas idas y venidas a hospitales, todas esas sensaciones de pena que se anclaban sobre mí, hicieron que poquito a poco esa vitalidad, esa alegría que yo tenía, fuera revertiendo a una introversión, a una niña tímida, a una niña vergonzosa, que cada vez que venía una visita a casa se escondía porque tenía miedo, y luego, como un animalito que va cogiendo confianza, ya se asomaba y ya, bueno, pues sí, jugaba y tal. Muy desconfiada, muy retraída, y con una sensación de falta de cariño por ese abandono que yo sentía. Y he de decir que siempre hubo personas en mi vida que me dieron cariño, que me acompañaron, que me daban amor. Sin embargo, yo ese amor no lo sentí nunca. Yo siempre sentía esa soledad, esa pena, ese estoy sola, ese nadie me quiere, estoy aquí abandonada otra vez, ¿qué tengo que hacer? Transcurrió el tiempo y a la edad de 7 años finalmente pues mi madre falleció y mi familia decidió trasladarse al pueblo más cercano de la finca donde vivíamos. Aquello para mí supuso un gran cambio. Yo estaba acostumbrada a salir por la puerta de casa y encontrarme con la naturaleza, con mis animales, mis plantas, mi cielo, mis nubes. Pues resulta que en esta nueva vivienda no había animalitos, no había plantas, había un asfalto duro, frío, y posiblemente había nubes, pero yo no las veía. Allí comencé a hacer mis nuevas amistades, unas amiguitas que fueron apareciendo. Para mí eran las primeras amistades fuera del colegio rural al que yo también iba. Y en esa época comencé a conocer y a sentir lo que era una crítica, lo que era un juicio, lo que era un menosprecio
porque tú no tienes, porque tú tal. Aparecieron las primeras envidias, porque yo en el fondo era como una líder. En el fondo en mí habitaba esa niña creativa, viva, alegre, con mucha imaginación, y eso molestaba. Pero a mí lo que más me molestaba y me dañaba era cuando de pronto se paraban y decían: sí, pobrecita, es que no tiene madre. En el colegio me pasó 3/4 de lo mismo. En el colegio rural al que yo asistía, pues estaba en medio del campo, éramos niños de muchas edades, todos mezclados, todos éramos como uno, cada uno estaba en un curso, pero en realidad había una unidad, no había enfados, no había... teníamos esas discusiones de niño de qué, pero bueno, se pasaba y ya está, éramos amigos, comíamos juntos, estábamos todo el día juntos jugando. Y en el colegio me volví a encontrar con lo mismo que me encontré en mi barrio. Por un lado había como clases, como niveles, todos separados por edades. Creo que fui una afortunada porque en la época en la que yo fui al colegio había colegios de niñas y colegios de niños. Yo desde pequeña siempre estuve mezclada con los niños, con lo cual para mí los niños eran seres normales, o sea, bueno, anatómicamente diferentes pero normales. No entendía esas distinciones. Y allí igual, cuando se enteraban que yo no tenía madre, otra vez, pobrecita, es que ella no tiene madre. Y eso era como un dolor que se me iba anclando, anclando, anclando. Además fue acentuado porque mi madre me enseñó a leer, a escribir. Bueno, yo cuando llegaba al colegio ya sabía hasta multiplicar y los niños no sabían tanto. Pensaban que era superdotada incluso, o sea que... En el colegio no sé qué pasó, que me acuerdo que estábamos en el patio y un día un niño me dice: oye, que me han dicho que tú eres muy lista. Uf, yo ya había aprendido lo que era la crítica, el menosprecio, la envidia, los juicios. Uf, yo eso lo entendí como algo muy negativo y muy malo. Y desde ese entonces intenté no destacar, porque, ¿y si eso de ser lista es malo? Intentaba no destacar, pero sin embargo destacaba. Todo esto hizo que poco a poco, según avanzaban los años, mi vida, pasamos a la adolescencia, a la edad adulta. Todas estas experiencias emocionales fueron haciendo que yo me volcara especialmente en el mundo mental, en los estudios, porque parece ser que, aunque sea malo ser lista, parece que estaba bien visto. Pero yo tenía otra parte en mí, una parte muy sensible. Siempre he sido como muy filosófica, de vez en cuando a mis amigas les saltaba una cosa que, una cosa como muy espiritual, como puede ser de cualquier cosa que oigamos hoy en día, y me acuerdo que me miraban con pena como diciendo: pobrecita, es que como no tiene madre dice esas cosas. Claro, yo fui replegando, y volcándome cada vez más en el mundo mental, en el mundo intelectual, porque yo intentaba adaptarme ahí. A ver, como era tan lista, pues vale, me iba adaptando como podía, todo hay que decirlo. Incluso un día os contaré que como eso de ser tan lista no era tan bueno, decidí que había que suspender, como todos. Y me acuerdo que en el colegio, bueno, suspendí las matemáticas y me regañó el profesor. Y dice: ¿y tú por qué has suspendido? Entonces me di cuenta que yo no tenía que suspender, que yo tenía que seguir pues estudiando, haciendo, o sea... Todo esto, por resumir un poco, bueno, os diré que me ha llevado a, sobre todo en el ámbito emocional, a ir pasando los años de mi vida revoloteando entre relaciones basadas en el dolor, la desconfianza, todo ese sufrimiento que yo llevaba acumulado desde niña, las mentiras, las medias verdades, las envidias. Es como todo aquello que yo no quería, era como que era todo aquello que se me presentaba. Y si encima se me ocurría hablar de algo relacionado con la filosofía, que yo no sabía ni lo que era eso, loca. Fue ya estando en la universidad, en torno al año 90, en el que una persona, que era mi amiga en aquel entonces,
decía que una amiga suya le había dejado un libro que estaba muy chuli y que me lo iba a pasar. Ese libro es un libro conocido por todos, Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Y bueno, pues yo lo leí. Y me acuerdo que yo leía y no comprendía nada. Pero esta mujer, ¿qué cuenta? Me acuerdo como si lo viese el día que acabé el libro y digo, cerré. Dije, esta mujer está loca. Y luego me quedé así, digo, ¿y si tiene razón? Y ahí quedó en stand-by. Luego llegaron otros autores como Wayne Dyer y empecé a leer esta psicología trascendental, metafísica, y fui descubriendo cosas y comenzando a sentirme comprendida por estos señores y estas señoras que a saber dónde viven y qué hacen. Pero yo me sentía como que, uy, esto resuena en mí, esto... eso lo había pensado yo y parece que... Y encima les ha pasado esto y lo otro y igual que a mí, o parecido, o más doloroso. ¿Qué pasó? Que yo, como me he volcado, en lugar de cuidarme a mí, atender a mis necesidades, porque claro, yo no merecía, yo, claro, no era nadie, yo siempre atendiendo a los demás, siempre presta a ayudar, y comencé a transmitir estas enseñanzas que yo iba adquiriendo. Rechazo, estás loca, eso no vale para nada, es una tontería. Para una vez que decido salir al mundo y manifestarme, tuve que replegarme. Continuaron los años y tras el fallecimiento de mi padre en 2007 podía seguir buscando, tuve otro pequeño despertar y en 2008 descubrí algo que se llamaba coaching, que parecía que, anda, pues esto puede ser interesante. Mira tú que tratan de estas cosas que he estado leyendo todos estos años y que, mira, igual me ayuda a salir de este pozo, porque yo era muy consciente que seguía en un pozo de soledad, aislamiento, retracción, abandono, no merecimiento, por mencionar algunos, rabia, culpa, castigo. Todo esto me lo mostró María José en la primera lectura que me hizo y me encajó a la perfección. El coaching me defraudó. No salí escopetada del curso porque lo había pagado. ¿Y por qué me defraudó? Porque me encontré con un coaching mental. Yo decía, quiero desmontar mi mente porque tengo una mente... Y vengo aquí para que me la vuelvan a montar. Entonces, quedé muy decepcionada. Excepto por una parte que trataba la inteligencia emocional, que esa parte sí me llegó, me caló, me impactó, me permitió avanzar un tiempo. Luego corrí despavorida del coaching, empecé a vivir, me volvieron a llegar situaciones muy complicadas en mi vida, hasta el 2012, en el cual tuve que atender a un familiar. Decidí atender a un familiar que finalmente falleció. ¿Qué pasa? ¿Hola? Fue una situación muy complicada a todos los niveles. Me acuerdo que quedé agotada física, mental, emocional, espiritualmente, hasta a nivel etérico, las energías ya estaban que no tenía. Me acuerdo una tarde en mi casa que dije, estaba destrozada, había llorado muchísimo, y de pronto me incorporé porque estaba en la cama y dije, me puse así como muy flamenca, dirigiéndome a lo que yo llamaba entonces universo, y le dije, mira universo, estoy harta de que siempre me pase lo mismo, estoy cuidando a los demás, atendiéndoles, y se acaba todo porque se suelen morir todos, ¿y yo qué? Entonces me planté y le dije, mira, universo, o encuentro mi camino en la vida y desarrollo mi misión a través de él, o sinceramente ya no quiero seguir más. Fue para mí un momento de auténtica rendición, de auténtica apertura, a decir, hasta aquí. De momento se produjo una descarga energética tremenda, me sentí más relajada,
No entendí por qué. Digo, bueno, pues ya está, fíjate, pues ya está. Va. Al cabo de los días, mirando una revista, me aparece una conferencia que daba una tal María José Trillo de registros acásicos y eso resonó por mí, desconozco el motivo. El caso es que digo, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Voy. Bueno, el caso es que fui, me quedé impactada. Yo soy muy tímida, no me gusta llamar la atención, aunque soy consciente que la llamo. ¿Y qué pasó? Que terminó la conferencia y de pronto me veo delante de ella pidiéndole una lectura. Digo, por Dios, ¿qué estoy haciendo? El caso es que volví a la segunda conferencia y como ya tenía la lectura solicitada, no pude solicitarle lectura, pero es que ya estaba apuntada al primer taller de registros. Y no solo eso, es que luego me apunté al segundo, al tercero, al cuarto y apúntame a todos. El caso es que yo invoqué al universo, a la fuente, a Dios, a la luz, como lo queráis llamar, y me cogieron así. ¿Tú quieres vivir? Porque yo pedí desde el querer vivir, no desesperada de ¡ay, qué mal me va todo! Ya no aguanto más, me quiero morir. No, esa era la segunda opción. Y hicieron así. ¿Y qué pasó cuando llegué a los registros? A ver. ¿Podéis pasar? Para mí los registros han sido, no sé si veréis, es una lámina que si queréis podéis buscarla en internet, buscando ¿Te lo sujeto? el mito de la caverna de Platón. Yo estaba sumida... A ver, que ahora sí que necesito. Hola. No llego. A ver, ¿se oye? Sí. Mejor. Yo estaba sumida en esta cueva, viviendo unas proyecciones emocionales, mentales, propias, ajenas, unas eran mías, tengo una mente potentísima y construye, otras eran proyectadas por el exterior, entorno familiar, social, cultural, gobierno, lo que sea. Para mí, la llegada a los registros fue esta llama que veis aquí, esta hoguera, que me hizo despertar. Perdona. Sí. Levántate porque los del fondo, tómate el micrófono y yo te lo sujeto, para que lo veáis también desde el fondo, ¿vale? ¿De qué lado te es más cómodo? Como tú. A ver. Así mejor. Para mí los registros fueron esta hoguera que veis aquí, que me mostraron, por un lado, lo que yo estaba proyectando sobre mi vida, que me tenía aquí anclada en esta cueva oscura, soledad, abandono, rechazo, no merezco, no valgo, no me quieren, me critican, me enjuician. Cada vez que intento hacer algo, uy, eso está mal, y represión, aquí, escondidita. Con los registros se me mostró todo esto que yo estaba experimentando y esta llama me empezó a iluminar un camino que si lo recorría, tal vez me podía sacar de esta oscuridad, de esta profundidad, de ese desasosiego, de ese sobre todo el no sentirse querida, a pesar de que había personas, siempre ha habido personas que me han querido, me lo han manifestado, pero yo no me lo he creído, porque no lo he sentido. Este es el camino acásico que te apunta ¿a dónde? Al renacer, al reconectar con toda, en este caso, en mi caso, la naturaleza, cada uno su naturaleza interior, donde estas proyecciones que yo veía, aquí aparece un jarrón, un pájaro, un árbol, que encima eran falacias, eran proyecciones ilusorias, no reales. Aquí, una vez renacida la luz, veo, a ver, ¿dónde están? Aquí están realmente estas vasijas, que aquí estaban proyectadas, aquí son las reales, están los árboles, están los pájaros. No quiere decir que el caminar acásico sea un caminar sencillo, decir, ¡hala! Por aquí hay que trabajar mucho.
pero sinceramente merece la pena porque es que ilumina tu vida. Y cuando ilumina tu vida, ilumina la de los demás. Sin quererlo muchas veces, sin buscarlo. Yo os querría decir, porque a pesar de mi timidez, cuando me pongo a hablar no paro. Me encanta. Quería decir que gracias a mi llegada a los registros, encontré personas con las que podía manifestar lo que yo sentía, lo que yo veía, lo que yo percibía. Y curiosamente, no me criticaban. Y no me decían, eso es una locura, eso es un juicio. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Al contrario, muchas veces me mostraban una admiración que yo no entendía por qué. Digo, no sé. Desde luego para mí María José es como un faro que ha iluminado mi vida a través de la propia luz que ella emite y que procede de la más directa fuente, de la cual estoy muy agradecida. A ella por aparecer en mi vida, a mí por permitírmelo y a los registros por mostrarme en aquel momento de rendición plena hacia dónde debía de caminar. Desconozco hacia dónde voy, pero sé que estoy, bueno, cada día que pasa tengo más certeza de que estoy en mi camino. Y quería comunicaros que para finalizar, porque si no, si tenéis a vuestra niña interior o niño interior herido, algo que funciona, o al menos a mí me ha funcionado, y ha sido de forma fulminante, coger la foto que más os guste de vuestro niño interior o niña, ponerla enfrente y mirarle a los ojos y decirla, te quiero, te amo, te acepto tal como eres y nunca más te voy a dejar solito, solita. Me tienes aquí, para siempre. Muchas gracias a todos. Bueno. Gracias, Carmen. Pues de una Carmen pasamos a otra Carmen. Carmen es coach también y bueno, ella os va a contar su propia vivencia, su propio caminar. Sí, Carmen aquí a la izquierda es racional, igual que yo, igual que Almudena. Pues con Carmen tengo muchas similitudes racionales y vais a entender muy bien el proceso que nos dan a los racionales, y si estáis aquí vais a entender cómo cuando tenemos que mirar profundo nos muestran de la manera que necesitamos ese mirar profundo para poder cambiar nuestra vida, para poder crecer, para poder avanzar. Así que os paso con ella. Gracias. ¿Me dejas el...? Buenas. Bueno, primero agradecer a los registros y a María José el que esté en la segunda mesa redonda. Yo me quería escaquear, pero bueno, los registros te enganchan y aquí estoy. ¿Vale? Como ya he dicho, soy una persona muy racional, muy mental, muy germana, también no solo en la apariencia. Y bueno, pues yo aquí no pinto nada en un principio, si me veis hace un par de años, hace 3 años, ¿no? Entonces, con esto os quiero decir que los registros me han enganchado y me han dicho, tú estás aquí porque tienes que estar aquí. Y desde ahí vais a entender un poco por qué he llegado. Eso es lo que os quería contar yo. Vais a ver al final que esto es un hilo conductor entre las 4, también el artículo de ella tiene mucha relación. Las 3 nos hemos formado como coaches, las 3 venimos de un mundo de formación exhaustiva, continuada, y de carreras y de cursos, etc. Y las 3 también nos hemos dado cuenta, por lo menos hablo yo de mí, de que esa parte mental, racional, no me estaba dando respuesta a muchas incógnitas y muchas intuiciones que yo seguía teniendo ahí colgadas, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, por muy mental que yo pudiera ser, también tenía una parte muy abierta, porque lo intuía, a que había algo más. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues os quiero hablar entonces desde esa niña interior
que todos llevamos dentro, a mi proceso de transformación en una edad ya adulta, para que luego sigáis viendo este hilo que vais a entender al final. En mi vida adulta hay un corte radical, que así se me dice en los registros en una lectura con María José, y fue en el 2012. En el 2012 ocurrieron muchas cosas. La más gorda de todas, murió mi padre, ¿vale? Con el que yo había tenido una relación bastante difícil. Pero vamos, no a nivel personal, sino a nivel familiar, ¿vale? A nivel de egoísmos, de tensiones, de cargas familiares dirigidas hacia él. Era el foco de atención, por así decir, por cuestiones económicas, por faltas de responsabilidad a nivel paterno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué había ahí? Bueno, mi segundo apellido es del Moral, con lo cual imaginaos la caña que hemos dado en contra de su actuación, ¿vale? Que hoy en día la mayoría de mi familia sigue considerando como un ser estigmatizado, y menos mal que se ha ido, algo así, ¿no? No quiero ser tan dura, pero intuyo que algo por ahí va. Bueno, ahí os quiero dejar el tema. Entonces, antes de entrar en cada parte, porque son como 3 hitos que estáis viendo ahora como 3 partes de mi transformación en el 2012 y principios del 2013, os quiero hablar de los escenarios, así como una especie de narración corta, para evocaros, no entrar en detalles, sino evocaros más que nada lo que pasaba, ¿ok? Bueno, os decía, en el 2012 hay un corte tajante en mi vida que yo intuía, pero que no sabía reconocer. A nivel mental era incapaz de llegar a entenderlo, pero sí que sabía, y eso os lo digo claramente, mi intuición me decía: tienes que moverte, tienes que salir de lo que ya conoces, de tu área de confort. Mi área de confort era los estudios, universidad, coach y lo que sea. Todo eso me lo tragaba como el que se traga unos espaguetis, pero eso no era. Entonces, ahí en el 2012 pasa eso, y pasa que los registros me llevan aquí. Y me llevan aquí de una forma extraña y absurda para mí, porque yo no podía venir aquí. Yo tengo un hijo y no tenía tiempo de estar aquí por las tardes. Sin embargo, de alguna manera desaparecieron todas mis obligaciones y estaba aquí. ¿Bien? Y también en el 2012, como os digo, dejé de entender muchas cosas, y a mí el coaching que me había estado enseñando y del que yo me había formado durante 2 o 3 años no me estaba dando respuestas. Me servía como entrenamiento, como calentamiento, pero me faltaba un anclaje. Entonces yo pedí, en ese momento, yo recuerdo que pedí al principio de 2012 algo. Yo decía: tiene que haber algo que me enganche, que me sirva de referencia para anclar el coaching. Solo el coaching no me sirve. Y cuando el discípulo está preparado, llega el maestro. Y entonces es cuando llegó todo esto. El concentro, María José Trillo, conferencias, primera lectura, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya sin más os empiezo a contar, leer el primer escenario, ¿vale? Para poneros en situación. Era como si se les hubiera olvidado a los mayores hacerme un hueco, mi propio espacio personal. Como si hubiera llegado para ocupar el pequeño rincón que quedara de sobra y que variaba según las circunstancias. El modus operandi no fue el diálogo ni la escucha, sino el dominio del más fuerte y del ego más potente y permanente sobre el más débil o peor posicionado, por edad, situación y carácter. Os quiero decir ahora que el título de mi vida en todos esos años, realmente en toda mi vida, hasta el 2012, fue Permiso para vivir. Quedaos con este título porque luego veréis en qué se ha convertido, ¿vale? Sigo. Fue como una caminata por el desierto. No llegaba a entender por qué tanta sinrazón y dolor gratuito, cuando las cosas podrían ser tan sencillas y razonablemente tranquilas, con salud, trabajo, etc. Pero el llegar al límite de las posibilidades y la falta de responsabilidad en los hechos que acontecían en mi familia, para dejar el trabajo de volverlo a enmendar en el otro costalero, en mi madre, fue una constante penosa y un lastre que ensombreció y pesó en mis propias decisiones personales. Esa interrogante iba conmigo allá donde fuera sin poder sacármela. Estuve en Inglaterra, estuve en Alemania, recibí clases, di clases, daba igual. Yo seguía con una espada de Damocles aquí colgada. ¿Cuándo y cómo acabaría todo? ¿Qué se suponía que tenía que hacer o qué tenía que dejar de hacer? Una larga enfermedad de mi padre, de los que los 2 últimos años fueron críticos en intensidad, 2010, 2011, 2012, agudizó aquella situación desestabilizadora y asfixiante en el nicho familiar. Juegos de poder, tensiones, acusaciones, competitividad, desconfianzas,
eran la moneda común. Nada parecía mejorar ni tener sentido al cabo de los años. La barbarie, la cerrazón, la sinrazón no llegaban a ser soportables por mucho más tiempo. Bueno, ese es el escenario que quería evocaros, ¿vale? Como os digo, en esa situación en la que yo estoy desde hace muchísimos años, es una larga caminata en el desierto, y por eso decía antes María José lo de que las vidas tan duras, y esa es la similitud que dice que tenemos, y es verdad, es porque ha sido realmente tragar piedras, o sea, tragar piedras de incomprensión, ¿no? Y decir, ¿por qué me toca a mí si se supone que estoy luchando para no tener esto delante, ¿no? Era como un pozo sin fondo. Bueno, pues en aquel momento, en el año 2012, cuando os digo que el maestro llega cuando el discípulo está preparado, llamo sin propósito alguno a una amiga de la que no sabía nada durante unos meses, ¿no? Y me dice que qué casualidad, acaba de salir de Ecocentro de una lectura con María José. Y habla. No sé ni lo que me contaba, sé que me hablaba de su familia, pero no sé mucho más. Lo que sí noté es cómo respiraba, como si le hubieran abierto una ventana en el corazón, le hubieran hecho un tapón y de plof, ha salido algo. Y entonces yo dije, uy, esta mujer no hablaba así en años, ¿no? Entonces voy a entrar yo a ver. Bueno, si quieres vienes conmigo a una conferencia. Entonces fui a esa primera conferencia y bueno, como yo soy muy escéptica ante este tipo de cosas, dije, bah, pues está bien, es una meditación muy buena y tal, pero no me entra. La segunda vez yo no venía, yo ya no iba a volver más, ¿vale? Por eso os digo que los registros os dicen, aquí tienes que estar. Yo no pensaba venir, primero por mi hijo, segundo que tenía otra historia, al final ninguna de las cosas tenía que hacerlas yo. Todo el mundo se apañó para que yo estuviera libre esa tarde. Con lo cual dije, bueno, pues nada, pues me voy a Ecocentro. Y ahí esa segunda conferencia sí que fue aquí abajo, recuerdo que éramos pocos, mucho menos que ahora, y ya empecé a notar que esto no era un rollo, no era una tomadura de pelo, no era algo que yo desde mi mente racional pensaba que vaya milonga, que vaya secta, que vaya estupidez, no. O sea, aquí se estaban moviendo cosas. Sí, claro, porque todo eso lo hemos pensado todos. Eso ya estaba empezando a resonar un poco con lo que yo sentía que me faltaba en mi vida, ¿no? Y dije, bueno, vamos a empezar a tomárnoslo en serio. Y después de esto ocurrió lo que a todos nos ha ocurrido, primera lectura, y ahí ya te han enganchado del todo. O sea, cuando te cogen la primera lectura y te cuentan esto y esto, lo siento mucho, pero os la tragáis. O sea, como se suele decir, aquí ya te empiezan a decir, pues, patrones de rencor, patrón de culpa, de castigo, de enfado contigo misma, con el mundo y sobre todo y ante todo, perdón. Algo que nos cuesta tanto, ¿no? O sea, a mí me mandaron, no sé si eran 90 o no sé cuántos días, oraciones de patrones de energía, del perdón, etc. Bueno, pues yo todo ese tiempo, desde el 31 de mayo, que fue mi primera lectura, hasta finales del verano, algo me hacía moverme y esas oraciones me iban liberando de esos patrones, ¿vale? Eran patrones de rencor, castigo, culpabilidad, rabia y el perdón. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Pues que a finales muere mi padre, ¿no? En el 27 de septiembre. ¡Qué casualidad! Muere cuando yo he terminado de hacer todas estas oraciones y cuando yo siento que se está liberando algo a nivel familiar y a nivel personal. ¿Bien? Ok. Quedaos con eso porque todo tiene relación, ¿vale? Aquí no hay nada casual. Bien, ya llegamos a la segunda lectura, que es el 8 de noviembre de ese mismo año, 2012. Yo sigo sin enterarme de por qué está ocurriendo todo esto, pero yo me dejo llevar, y eso es importantísimo. Se tiene que echar a un lado porque si no bloquea todo. Llega esa segunda lectura y se me ocurre preguntar por qué o qué razón hay, si es que la hay, que haya una diferencia de 15 días exactamente, quitando los dos que os digo ahora, entre la muerte de mi padre el 27 de septiembre y el 13 de octubre, que es el primer curso que dan aquí, que da María José, que fue el primero que dio de Arci en Ecocentro, ¿no? Bueno, pues 15 días justos, ¿no? Y digo, ¿tiene esto algo que ver? ¿Y qué me dicen los registros a través de María José? Pues que sí, claro que tiene que ver. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Y entonces me contestan como, la misión de tu padre había concluido. Digo, ¿cómo? El qué es lo que había concluido y cuál era su misión. Todo esto son más interrogantes sobre los que yo ya tenía. Con lo cual, imaginaos como en el ordenador abriendo ventanas.
bueno, pues para llegar a entender qué era esa misión que él había cumplido y que se había retirado, me había dejado paso, me había dejado libre, pues os voy a leer lo que es el segundo escenario de este metamorfosis o transformación. En mi nacimiento traje conmigo una energía de soberbia e intolerancia, de rigidez y falta de empatía con el dolor ajeno y el sufrimiento que pudiera generar con mis actos y con mis palabras. Eso es de nacimiento. El hecho de llegar a una familia donde la atención estaba dirigida principalmente a seres de enorme peso familiar supuso para mí rebajar mi tendencia innata a dominar y controlar. Me obligó a aprender lo que es estar en el otro lado del partido, o ver desde la platea lo que es manejar el guión de la obra de teatro sin mis anotaciones, aún formando parte del reparto. No era lo que yo hubiera esperado, pero así pasó. Y ahora estaba entendiendo el sentido de todos aquellos años de impenetrable sordera entre unos y otros. Ese descubrimiento, al cabo de tantos años, me hizo ver y sentir de una manera distinta lo que había vivido como un lastre. Comprendí, y eso es muy importante, comprendo a través de los registros que las cosas habían sido así para darle la vuelta a esa energía que yo traía. Estaba viendo, por fin, el sentido de aquel sufrimiento. Es una travesía en el desierto del sufrimiento, que antes no había tenido ningún sentido para mí. Estaba reconociendo el aprendizaje que guardaba para mí. Me había forjado un carácter, y vaya qué carácter, y me había preparado, y vaya cómo me había preparado, para poder ponerme en la piel de otros, entenderles y poder ayudarles. Por tanto, mi padre y mi madre, que aún está aquí, me han permitido vivir en el núcleo familiar óptimo, perfecto, idóneo, para reconocer estas grandes lecciones de vida. Y gracias a él puedo decir que puedo estar aquí. Por lo tanto, él se fue, es cierto, ahora lo entiendo, cuando hubo concluido su misión. Eso es lo que... Gracias, papá. Viene la tercera lectura, el 31 de enero del 2013, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues pregunto por otra persona que forma parte de mi vida y quiero saber ya, ahora ya preguntas por todo lo que tiene que ver con tu vida cercano, porque todos tienen un mensaje, un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tengo en común con Anil? Bueno, ¿y qué es Anil, no? Anil es mi hijo, ¿vale? Y ahora os cuento lo que es, ¿no?, la evocación de este proyecto. En 2006 adopté a mi hijo. Para ello tuve que ir 2 veces en el año a Nepal, a Katmandú. En mi interior algo me impulsaba a resolver lo antes posible todas las gestiones que eran necesarias para la adopción internacional. Fueron muchas y muy variadas. Mi intuición, otra vez mi intuición, me hablaba de continuar, aun cuando no supiera en absoluto cómo iba a cambiar mi vida y cómo iba a desenvolverme. El mensaje era que esto me correspondía a mí vivirlo, a pesar de los consejos y de los temores que los más cercanos a mi familia pudieran mostrarme. En contra de lo que todos oís por ahí, en mi caso todo el proceso duró solamente 1 año y 7 meses, o sea, es un niño expreso, como yo digo. ¿Qué ocurre a la luz de los registros? ¿Qué significado tiene esto realmente, no? Porque si esto lo unís a toda mi trayectoria anterior, no encaja en absoluto. Una persona racional, sufriente, etcétera, etcétera, pues ¿qué hace ahora yendo al Nepal con un niño de otra raza y con el que me identifico tantos con estas fotos, claro? Entonces, bueno, pues eso, lo que me contestaron los registros y dijeron, es que él es tu maestro, es el alquimista de tu transformación. ¿Dónde mejor vas a encontrar un maestro que en un niño? Claro, y un niño de ahí, que en especial supone una ruptura completa y absoluta con cánones rígidos que había vivido y mamado yo en mi propia familia, ¿no? De blanco, negro, esto está bien, esto está mal, acordaos lo que yo os decía de que si mi padre era el malo, mi madre era el bueno, yo era la víctima, tú eras el verdugo, o sea, todos estos encasillamientos que hacemos tantos, pues de repente te los rompen. Y este niño, este maestro, que es mi hijo, pues es el alquimista que me ha transformado ya. Si yo quería controlar, pues te vas a enterar, o sea, los registros te rompen todo, y si quedaba algo, toma,
ahí tienes a Neil para que te lo termine de romper, ¿no? Bueno, pues como consecuencia de todo ello se han roto creencias, se han roto ataduras con el pasado, ha habido una liberación absoluta de todos, no absoluta, pero desde luego muy fuerte en cuanto a esos patrones rígidos y todo esto. Y ahora lo que veo es pues que la vida me sonríe, la vida es hermosa, la vida es alegre, una palabra que para mí era extrañísima, porque claro, yo he vivido en una situación, una familia, como yo me imagino que muchos de nosotros, ¿no? Parca en mostrar sentimientos, en mostrar reconocimientos, en mostrar cariño. Y claro, es un niño como el que veis aquí, que del día a la noche tiene una sonrisa y unos ojos alegres y lúcidos. Si en su clase canta, cuando está con los niños esperando a la siguiente profesora o profesor, le dicen, ¿y tú por qué cantas? Y siempre le dicen, ¿y tú por qué cantas? Y ya de las últimas veces dice, pues porque soy feliz. Entonces, imaginaos con esa alegría que llega él a casa continuamente, ¿cómo no voy a ser yo otra también, no? Entonces, ¿pero por qué? Pues porque también yo me he abierto, porque yo también he dejado que eso entre en mi vida, porque también he roto esos clichés de antes. No me vale con decir, es que yo vengo de una familia X, no, es que eso no sirve. Porque si decimos eso, nos estamos anclando de nuevo a aquello. Hay que decir, no, yo atravieso esto, atravieso el dolor, lo entiendo, lo comprendo, lo asumo, y aprendo de ello para seguir adelante, si no, no sirve para nada. Bueno, pues ahora ¿qué ocurre? Pues que todo ese lenguaje del alma, que es comprensión, que es confianza, que es amor, que es perdón, es ese lenguaje del alma que me va dejando que yo me siga convirtiendo en la persona o en el límite de lo que puedo llegar a ser en esta vida, mientras que el ego se va echando atrás, ¿por qué? Pues porque no le sigo el juego. Tan sencillo como no seguir el juego al ego. Es decir, a la mente, a los miedos, a los temores. Imaginaos que a mí cuando iba a decir que adoptaba un niño me comentaban que tú no eres capaz y tú te has pasado toda la vida estudiando. ¿Cómo vas a cuidar a un niño? Bueno, pues esas cosas te pueden llegar o no te pueden llegar. Tú eres quien lo asume o quien no lo asume. Y yo no lo asumí. Y gracias a eso pues estoy aquí, contándolo y sintiendo que sí que es verdad que he hecho una gran transformación y que simplemente es hacerlo y ya está, no es más, no somos superhéroes ni nada por el estilo, no tiene nada que ver con eso, es asumir la responsabilidad y no caer en el victimismo continuo. Bueno, pues para terminar os quería decir que si el título de mi vida antes era Permiso para vivir, ¿no? Pues ahora es Vivir en el permiso y la aceptación. Gracias. Qué bonito. Agradecer también a Carmen. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, pues ahora os voy a pasar con Almudena. Ella también es coach y ella os va a hablar también de la transformación desde los patrones, desde las oraciones, y si, bueno, por aquí hemos hablado racionales, os paso con ella para que veáis que seguimos siendo muy racionales, o al menos o lo éramos. ¿Me pasáis el...? Sí, vale. Bueno, antes de nada agradecer a los registros, a mi Alma y a María José por su trabajo como maestra en nuestros procesos de certificación que estamos con ARCI. Para mí este momento es muy especial porque evidentemente, bueno, pues mis compañeras han hecho unas exposiciones excelentes de sus vidas. Aquí os voy a mostrar la pura rebeldía ante el querer hacer lo que mi mente y lo que yo quería hacer en todo momento. Para eso, antes os quiero que comprendáis desde dónde vengo yo. Partimos del 2010, yo llevo 11 años trabajando en una empresa informática. Desde los 23 años, cuando empiezo a trabajar, estoy habituada a hacer un trabajo rápido, estresante para allá. Tiene que ser, bueno, para allá, no para ahora mismo, con muchas horas, con patrones en los que muchos de los que estéis trabajando en la empresa probablemente comprenderéis, perdonad, es que así mejor, ¿no? Bueno, yo venía con patrones potentes de empresa, de exigencia, de necesidad de control, de estar colocando absolutamente todo desde el lado izquierdo, desde el lado mental.
Aparte, me caracteriza bueno, pues una personalidad fuerte. Soy una persona con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, objetivo que me pongo, objetivo que lo cumplo. Además, quizás con un poco de sobrada, pero es importante, esto es importante. Fijaros hasta qué punto que, bueno, pues yo en el 2010 ya estaba aburrida de estar en la informática. Brotaba de mí ya desde el 2006, sí, esa fecha. Bueno, yo perdí dos personas muy importantes en mi vida, en el 2005 y en el 2006, y ahí fue cuando empecé a hacerme muchas preguntas sobre la vida, porque estaba rebotada. No entendía por qué personas que eran ángeles tenían que morir con un nivel de sufrimiento alto, o porque mi padre se fue en 18 días, del que apenas pues me hubiera gustado hacer con él, que ahora lo hago porque está dentro de mi equipo acásico, pero eso para el final, entenderéis de qué va. Bien, ellas están aquí, y entonces, pues bueno, pues yo en el 2010, como ya estaba cansada de estar en la empresa y no me veía hasta los 50, llevando proyectos, y encima no me permitían ser yo, porque yo pretendía hacer ya coaching sin saberlo, pretendía que la gente estuviera a gusto trabajando, y en la empresa no se me permitía, porque es sota, caballo y rey, y es lo que hay. Pues yo dije, sí, pues me voy a pirar. Y en plena crisis, pues digo, venga, pues yo me voy. O sea, además, yo quiero ser mi jefa, yo puedo con todo, y como ya me había buscado la vida desde muy pequeñita, pues dije, a por ello. Esto es importante que lo comprendáis porque esta fuerza hace que, evidentemente, yo en mi vida he ido haciendo y he conseguido cosas y las he conseguido, es verdad. También es verdad que a qué precio, ¿no? ¿A qué precio? A un alto precio de exigencia y de estar continuamente en el hacer. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues yo en el 2010 hago todo el inicio de emprender, me preparo una visualización y no había hecho nada, todavía, visualización de coaching, yo digo, me preparo la reunión con el de recursos humanos, estamos en septiembre del 2010 y yo necesitaba esa indemnización, si recordáis, a partir de noviembre ya no daban los 21 días. ¿Por qué esto? Porque yo necesitaba dinero para formarme, yo quería hacer otra cosa, no sabía el qué todavía. Pero yo decía, bueno, si me voy a dedicar a otra profesión o voy a emprender, que en aquel entonces quería poner una tienda de gourmet, imaginaros en lo que estoy ahora, ¿no? Pero pues yo necesito dinero, o sea, así que yo tengo que conseguir mis 43.000 euros, vamos, como sea, porque era lo que me correspondía por ahí, y a mí me tienen que dar ese dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, pues luego generé todo el plan de acción y tal, y lo conseguí. Recuerdo que antes de entrar a la reunión con el gestor de recursos humanos, que ahora es un potente gestor ahora a nivel nacional en la empresa, miré al cielo. Y entonces les dije a estas dos personas, si, chicos, yo dije a mi padre y a Merce en concreto, si tengo que salir de aquí, ponérmelo fácil. Yo ya estaba hablando con los registros, pero no lo sabía. En mi vida, pues en mi familia me habían enseñado a tratar con el ángel custodio. ¿Quién aquí no ha trabajado con el ángel custodio? Yo sí, yo le llamaba a Indy. Venga, Indy, ayúdame a esto. Y yo estaba, pues, cuando veía una dificultad, yo decía, Indy, ayúdame. Yo sabía que mi angelito estaba por ahí, porque a mí mi madre me lo había dicho, que tenía un ángel. Entonces yo para eso, pues, siempre he sido me conectaba, ¿no? Hasta ahí bien. Porque yo luego hacía lo que quería, ¿entendéis, no? Entonces, pues bueno, pues entonces yo ya se realiza todo el proceso, consigo Fijaros, os voy a contar esta anécdota muy rápidamente porque para que veáis el nivel de osadía. Porque yo cuando lo recuerdo casi ahora a veces lo pienso. Era el 7 de septiembre a las 9:30, el fin de semana anterior yo había estado en el Escorial viendo una casa de una amiga mía, vivía allí y me dijo, mi propietario tiene una casa en alquiler, ¿la quieres ver? Era domingo, entré y me encantó. Y dije, guau, aquí voy a estar viviendo yo. Pero lo decreté con tal potencia que le dije, este señor me vio, le encanté y tal, oye, pues mañana te llamo. Digo, sí, tú mañana me llamas. Bueno, pues a las 9:30 de la mañana me llama y me dice, oye, Almudena, que es que tengo dos personas que están interesadas en el alquiler, ¿cuento contigo? Y le dije, sí. Yo no había hablado con recursos humanos todavía. ¿Entendéis? O sea, yo hablé con recursos humanos a la 1:30 del mediodía y a las 5:30 estaba firmando el finiquito. Le dije que sí. Yo cuando me escuché decir que sí con esa confianza y con esa certeza, dije, esto es raro, pero ya lo he hecho. Dije, bueno, ya saldré, porque yo era así, no importa, ya saldré. Bueno, total. O sea, esto es importante, ¿no? Porque yo sabía que iba a salir de ahí, sentía que mi camino ya no estaba ahí. Bueno, pues entonces ya hago todo y aquí entra un poco pues lo que comentaba Carmen, ¿no? De nuestras mentes intelectuales, de, pues ahora me voy a Chile, me fui a Chile, me formé en coaching ontológico, me he hecho todas las formaciones que pueda haber en el mercado en formación.
estado con Jafek, he estado con José Pedro, he estado con los mejores, de verdad. He hecho formaciones extraordinarias, que me han ayudado, claro que sí. Pero llegó un momento en el que ya no me ayudaban. En mi caso me estresaban, porque me activaban mis patrones. ¿Comprendéis? Es decir, a mí yo llegué a un momento en el 2012 que dije, yo ya no voy a hacer más formaciones. Porque entro en un estrés que estoy casi peor que cuando estaba en la empresa. Y esto no puede ser, o sea, y venga a hacer cosas, y venga a hacer cosas, y venga a hacer cosas. Claro, todo el día haciendo cosas, un nivel de estrés increíble, lo estaba disfrutando, pero yo decía, esto no puede ser. Así que dije, me voy a retirar. Y entonces, bueno, pues como todo el universo está pactado, pues aparece en mi vida pues una persona maravillosa que está aquí, que se llama Tania, y bueno, pues empezamos a conocer y tal, y al poquito tiempo pues me habla de los registros acásicos. Y yo, así con... Bueno, claro, yo desde mi mente intelectual, ¿pero qué es eso? No, sí, tus maestros. Y yo, sí, mis maestros. Bueno, pero ¿cómo son tus maestros? A ver, háblame. Dime un poco más. Yo no sé de qué me estás hablando. Claro, yo quería colocarlo todo, ¿entendéis? Vengo de la mente de la informática. Necesitaba colocar esa variable, porque mi esquema mental no lo entendía. Yo decía, ¿pero qué es un maestro? ¿Qué es un guía? Y entonces yo empezaba a hacer ahí mi historia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene esa parte que me picó, claro, me picó, porque otra cosa que me define es que soy una gran buscadora y me gusta experienciar la vida. Y dije, sí, pues yo quiero saber qué es eso. Venga, lectura, con María José. ¡Ahí voy! Bueno, pues esto ya no fue tan divertido. Aquí ya empieza la parte interesante. Bueno, nos posicionamos en diciembre del 2012, además creo que fue el día de cumpleaños de mi padre estaba ahí, en esa lectura. Y bueno, no es que me dieron cera, pero por todos lados. Pero así, es más, puedo decirlo, y ella lo sabe, y Tania está aquí, que yo salí jurando en hebreo, no, en lo siguiente, la puse una cara, sí, muy bien, pero yo dije, esta señora, ¿pero de qué va? Todo lo que me ha soltado. A mí, que llevo desde el 2010 haciendo mogollón de formaciones, que me estoy dejando la piel, y todavía me dice que si este patrón, y que si este patrón, y que me ponga unos puntos. ¿Pero qué puntos? Os lo prometo que fue así, Tania estaba presente, y era tan bonito, porque Tania decía, Almu, no es María José, son tus registros. Y yo dije, pues me da igual, no los entiendo, ¿no? O sea, yo estaba rebotada, ¿no? Con mis propios registros. Digo, vale, pero claro, desde el humano yo la veía a ella, ¿no? Ella me hacía entender, no es ella, Almudena, son tus registros. Bueno, pues pasó 2013 y, claro, ella se inició antes, ¿no? Esto es un regalo, es un pacto de las dos, lo cual doy gracias. Entonces, yo fui viendo su proceso. Y ya llegó un momento en el que yo me piqué otra vez. Esto de picarse es lo que hay. Cuando somos así, pues lo que hay. Claro, yo veía que ella no paraba de escribir y preguntar sus registros, y claro, a mí me hacía lecturas y yo le preguntaba cosas y yo decía, pero ¿tú cómo sabes eso? Eso no me cuadra, si yo solo te lo he contado. Y sobre todo me llamó mucho la atención cómo la descarga, porque soy informática, entonces para mí el hecho de que alguien estuviera descargando algo de la nube, que no es de la nube, sino que son los registros, pues yo decía, joder, yo quiero saber qué es eso, porque, o sea, ¿esto qué es? ¿Qué se está descargando? Bueno, pues ahí ya me empezaron a pillar, entonces ya dije, bueno, pues, eso sí, yo iba marcando mi ritmo, las cosas, ya sabéis de dónde partían. Yo soy un Mustang y yo lidero mi Mustang, vale. Pero me picó mucho la curiosidad porque realmente empecé a ver un cambio potente. Y entonces, bueno, pues inicié mi primera lectura, o sea, hice el primer nivel. En el primer nivel, experiencia es algo único. Cada uno lo vivimos de una manera diferente. Por eso es bonito permitirse la experiencia. Para mí entrar al registro acásico y leer la oración sagrada por la cual otra vez entramos, fue sentir la mayor paz. Por primera vez, mi ser, o sea, mi alma, mi parte mental y mi parte egoica estaba relajada. Porque mi mente no para, no os podéis ni imaginar, es como un procesador Pentium lo siguiente. Entonces, entrar en el registro acásico a mí me proporcionó estar en una paz, es una sensación de estar en casa, de estar en conexión. Y entonces, bueno, pues empecé a vivir la propia experiencia, con mi cuadernito, haciendo preguntas, a mi ritmo, ¿de acuerdo? Esto es bonito y es lindo
que os lo respetáis. Yo fui a mi ritmo. Entonces, pues bueno, empecé ese primer nivel, empecé ese segundo nivel, empecé el tercer nivel y pasó un tiempo y luego ya pasó un tiempo, ¿vale? Porque entonces es importante esto decir que yo iba a mi ritmo. Esto es un poco como... a mí realmente, si me gusta la herramienta y los registros, es porque ellos vinieron a mí. Ha sido la única herramienta que no he buscado yo. Es decir, yo me he matado viendo cursos. Y este de la PNL, y este tal, que me va a ayudar para la mente, tal. Sin embargo, los registros no los busqué, me buscaron a mí. Para mí eso es tan bonito porque sí que es algo sagrado, o sea, es algo que está ahí arriba, eso no lo puedes... No, mi mente y mi ser, no, o sea, mi parte egoica no pudo controlar eso, ellos vinieron. Recuerdo que tenía una amiga con la que jugaba al tenis, que cada vez que quedábamos para jugar me decía, oye, Almu, es que tengo una amiga que lee registros acásicos y yo que no quiero. Y cada vez que jugábamos, que quedábamos para jugar al tenis, me decía, ¿de verdad no quieres conocer a...? Y yo que no, porque yo estaba en ese punto, es un poco como cuando te gusta alguien que no sabes qué hacer, que te retienes un poco, ¿sabéis esos juegos, no? Que sí que no, que tienes miedo, porque yo sentía dentro de mi interior que iba a ser importante. Esto creo que no lo he verbalizado, es la primera vez que lo verbalizo, pero es real, es decir, me da un respeto muy potente. Y entonces... yo me iba haciendo la sueca. Eso, bueno, sé que están ahí. Sé que están ahí, pero ¿qué ocurría? Que yo seguía con mis patrones, porque en esa primera lectura en la que yo estoy con María José, o sea, en la que yo me reúno con mis registros en el 2012, me ponen las pilas y me dicen una serie de cosas que está pendiente. ¿Qué ocurre? Que bueno, yo empiezo ese trabajo con los registros, hago otras cosas, y ahí es donde coincidimos las cuatro, ¿no? Es decir, yo estaba haciendo otras terapias, pero yo seguía, yo de verdad, esto lo digo con todo el cariño, yo veía mucha gente muy relajada, de estos que a lo mejor están dando conferencias, que los ves tipo zen, y yo decía, jo, yo quiero estar así. ¿Y por qué yo no puedo estar así? ¿Por qué no puedo estar tipo zen, tranquila, relajada, que no me afecte nada? Que no me afecte nada, que no tenga tanta necesidad de controlar las cosas. Y yo decía, no lo entiendo, porque estoy tocando muchas áreas, estoy tocando este aprendizaje, y yo no conseguía rebajar ese nivel de rabia, ese nivel de frustración, ese nivel de colocar un proyecto, porque desde la mente humana creemos, lo primero creemos mogollón de cosas que luego en realidad ni siquiera están, es decir, creemos que estamos trabajados y queda mucho, ¿no? O a lo mejor en el área en el que crees que estás trabajando, pues el yo ya, famoso, aparece mucho, ¿no? Entonces, tú te crees unas cosas a nivel mental, entonces yo estaba ya sufriendo, sufrí mucho, porque se me cerraban muchas puertas profesionales. Y ¿sabéis lo que ocurre? Cuando una persona tiene esa potencia, esa capacidad de acción, esa capacidad de decir, venga, me voy hasta ahí, y le cierran proyectos profesionales, eso jode mucho. Porque tienes que vivir y tienes que pagar, y además piensas, pero si es que yo estoy preparada, es que no lo entiendo. O sea, si es que yo puedo estar haciendo esa formación. Entonces, ya llegó un punto en el que dije, no puedo más. Y claro, necesitaba llegar a la fuente. Es decir, la PNL no me daba respuestas a eso. Incluso llegó un punto que pensé que tenía unas creencias de estas de algo relacionado con el dinero, que de esto es lo típico, ¿no? Que se da en crecimiento personal y dices, no, es que no te sale ese proyecto, mira a ver si tienes creencias con el dinero. Y yo decía, pero si yo tengo una buena relación, o sea, es decir, he trabajado cosas de ese tipo y además me encanta, creo que el dinero es energía y es necesario que todos vivamos en ese punto de merecimiento. Y lo amo como amo todas las cosas que tenemos en esta dimensión, ¿no? No vibraba con eso, yo decía, algo está fallando. Entonces, claro, como yo veía que Tania descargaba mucha información y cuando yo ya empecé a hacer esos niveles, entendí que se podían hacer muchas preguntas, pues entonces empecé ese camino. Pero, ¿qué ocurrió? Que ya lo sabía, ¿no? Y estaba ahí. Entonces, pues bueno, aparece la primera mesa redonda. Y entonces la energía clásica, yo empecé a experienciar lo que es la energía clásica. Yo hablaba mucho antes de energía, ahora hablo de energía clásica, porque es la energía por excelencia. ¿Y por qué hablo así? Pues mirad, hablo así porque a mí me ha cambiado la vida. Yo cuando en noviembre ella hizo la primera mesa redonda, a mí ya me golpeó el corazón y yo, bueno, pues nos servimos de muchas personas. Y entonces pues estábamos en el ecocentro una tarde. A mí me removió mucho la mesa redonda porque vi muchos cambios en su vida que yo estaba viviendo y que conocía bien. Y fueron milagrosos, milagrosos.
y a mí me tocó el corazón, me tocó el alma, y dije, bueno, esto va en serio, quiero decirte, esto no se puede programar, ni se puede... No es un... No, la mente no puede entrar ahí a comprender eso. Hay mucho más, hay mucho más. Entonces, pues bueno, a mí me movió lo suficiente como para empezar a acercarme. Entonces, pues bueno, estábamos una tarde en el ecocentro, ella me dijo, me voy a una práctica, del grupo de prácticas, y yo en mi línea. Yo poco a poco, yo ahí, vale, como cuando lo ves desde fuera, ¿no? Entonces, apareció Carmen, y como, bueno, pues yo me llevo muy bien con Carmen, pues no sé, como esa parte mental, pues que nos une y tal, y me salta Carmen, me voy a la práctica. Y dije, pues yo también. Claro, Tania me mira como diciendo, que se viene. Pues claro, ya, muchísimo respeto, todo lo que tengas que hacer, cada uno en su línea, y aquí nadie le dice a nadie, hazte una lectura, o sea, eso fuera. Libertad absoluta, porque lo bonito es eso, ¿no? Entonces, yo voy esa tarde a la práctica, ¿y qué creéis que ocurre? Pues que es la primera práctica en la que entro, y mis compañeros a través de los registros me eligen para preparar la siguiente. O sea, me quedo flipada. Y entonces, claro, ahí ya dije, bueno, pues está claro, chicos, que tengo que entrar, ¿no? Tengo que subir. Y entonces, pues bueno, ahí hice la tercera lectura con María José, ya desde otro punto, ¿de acuerdo? Rendida, pero rendida desde el buen punto del rendimiento, ¿no? De decir, me abro a que me digáis, a que me ayudéis, a que me indiquéis cuál es mi camino álmico, porque ya estaba harta de darme tantos tortazos. Es como, pues cuando pones el GPS y en vez de ir directo al GPS, pues tú, no, yo me voy por ahí porque estoy segura que voy a llegar antes. Pues no lo pongas, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ahí comienza un compromiso importante con mi alma, con mi vida, y entonces pues a través de esa lectura con María José me vuelven a recordar los trabajos pendientes que estaban en el 2012. Y mirar, eso fue muy duro, de verdad, muy duro de corazón, porque para una persona que yo me considero una persona que tengo comprometida con el crecimiento, yo no había encontrado otra manera para poder solventar, para poder bajar esos patrones de conducta tan potentes, porque tenía mucho genio. Tania, que convive conmigo, lo ha podido experienciar. Es decir, me sale un guerrero que alucináis. Es decir, miedito, ¿no? Entonces, claro, cuando vives situaciones potentes en el que te viene la rabia y dices, ¿qué hago para trabajar esta rabia? ¿Qué hago para trabajar la necesidad de control? Necesidad de control o imposición al otro, en cosas que son pequeñas pero que nos desgastan. Porque si el otro quiere, puedes estar comiendo, pero ¿por qué no comes arroz? ¿Por qué no comes arroz? Pues déjame en paz, que no quiero comer arroz. Son chorradas, pero al final te das cuenta que las sumas durante el día y quemas a la pareja, quemas a la persona con la que estás, te estás metiendo en el ámbito de la otra persona, ¿no? Y las hemos traído todas porque son al final creencias que están en el inconsciente, muy fomentadas en empresa, y eso es verdad. Y al final pues estás, como yo decía, yo es que no soy feliz, es decir, o sea, era feliz pero tenía un nivel de estrés interior que por mucho que gestionara con otras cosas, yo no estaba viendo los resultados que quería, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me empiezan a dar los puntos de gracia. Para mí los puntos de gracia han sido ese sentir la energía clásica, porque cuando yo fui a la primera lectura y me dio los puntos, yo me reí de la herramienta, desde mi mente desde mi mente intelectual, dije, esto es una chorrada, me reí, y los registros han sido muy, muy, muy cariñosos, tienen mucha paciencia porque es tu equipo, es decir, ellos están para ayudarte. Y entonces, cuando yo cogí las oraciones en diciembre, las primeras, porque había un trabajo pendiente, y empecé a experienciar lo que es poner el punto en la mano y sentir la gracia y querer poner de verdad esa intención de decir, te entrego esta rabia, te entrego este patrón de necesidad de control que ya no lo quiero, que quiero darle luz, que quiero estar tranquila, quiero estar en paz, quiero permitir que el otro sea y que sea feliz y que yo misma lo sea. Para mí eso ha sido un elixir. Y lo digo así porque ha sido un elixir. Y sentir la energía clásica es, cuando llegas a ese punto, para mí es sagrado. Entonces, por eso hablo desde este punto.
porque lo he vivido así. Ha sido la herramienta que para mí es estrella y a fecha de hoy la puedo compaginar con el coaching, porque se puede hacer grandes trabajos con los registros a nivel de grupo. Incluso ahora, cuando genero páginas web, que forma parte también de una parte de mi trabajo, puedo permitir abrir un dominio y trabajar con la información, porque eso está todo en el registro. Entonces, para mí es un lujo poder haber... no está del todo, y esto es importante que quiero que lo sepáis, dentro de mis patrones, que os voy a decir, porque al final yo he escuchado a mi madre de pequeña una frase que dice así como: todos venimos del barro, sí somos todos iguales, no pasa nada, unos venimos con más rabia, otros venimos con más, pues con más juicio, otros con más ira. Lo importante es sanarlo, porque si sanamos desde ahí, y más desde el punto en el que estamos nosotras, de servicio a los demás, podemos ayudar realmente. Y por eso entendí que los registros me decían: Almudena, se te cierra porque esto tiene que estar trabajado, porque una persona de tu nivel tiene que estar en su sitio. Y es importante, porque cuando tienes una persona delante, te ves reflejada en ella, ¿no? Y hasta que eso no lo vas sanando, te van viniendo personas y puedes trabajar eso desde otro punto, porque ya lo has vivido tú, ¿no? Para mí eso ha sido otro regalo de la Casico, ¿no? En mi ocupación y en mi profesión. Entonces, bueno, comentaros, porque los quiero decir, ¿no? Los he ido diciendo, pero fueron muchos los patrones, ¿no? El que me decían: la inflexibilidad, la necesidad de control, la impaciencia, la rabia, el juicio. Y fijaros, es curioso, porque luego yo me he dado cuenta que estos patrones están en el orden del día, y cuando viene la gente a los procesos de coaching, vienen con tanto estrés, y dices: ¿y cómo trabajo yo esto? A mí se me quedaba corto, y es verdad. Yo lo viví también como coach transpersonal, como formadora. Vale, puedes ayudar de muchas maneras, y sí que se ayuda, porque cada persona está en un punto. Pero es una herramienta que profundiza a un nivel del ser y del espíritu que toca, porque Tania lo puede estar aquí, y yo he bajado mi nivel, o sea, no tiene nada que ver, soy otra persona, o sea, es decir, ha disminuido muchísimo mi carácter, soy más paciente, estoy más tranquila, me siento arropadísima a través de mi equipo acásico, hablo con ellos, es una forma de vida. Fijaros que en el 2010 yo pilotaba, y ahora pongo mi mente y mi ego al servicio de mi alma. Y entonces eso para mí ha sido un cambio fundamental, porque piloto desde ahí. Y entonces es una forma de vida, abro registros, me levanto, si tengo una reunión de trabajo, pues les digo: chicos, esta reunión de trabajo tengo que ir por aquí, porque mi alma ha pactado ya lo que voy a hacer. Entonces, desde mi mente, yo quería colocar muchos proyectos y por eso no me salían. E incluso ahora les sigo preguntando: oye, esto va a salir, tengo que estar aquí, y ellos te van indicando. También los registros no hacen el trabajo por ti, ¿eh? Cuidado, esto es importante. Los registros están ahí para acompañándote. Es como, no sé si veis el tema esto de las carreras de coches, pero cuando salen a pilotar hay un equipo que está detrás y les está ayudando en ese mantenimiento, ¿no? Pero el que pilota somos nosotros, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora es un nivel de acompañamiento y de sentirse en casa que, bueno, yo desde mi experiencia, pues los que os sintáis llamados, porque además ellos vienen a ti, a mí me gusta por eso, ¿no? Porque es la herramienta, yo la llamo mi herramienta elixir. A mí la palabra elixir para mí es importante. Fijaros que yo quería poner una tienda gourmet, porque me gusta mucho lo gourmet. Entonces, pongo esas palabras porque tengo mucho que agradecerles y bueno, pues transmitiros que la apertura, yo he dado muchas pataletas, muchos puñetazos en la mesa, me he cabreado mucho, me cabré con ellos durante un tiempo y ahora los amo y no sé, no me planteo la vida de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, gracias por haberme escuchado, por haber compartido con nosotras esta experiencia y bueno, pues gracias a los registros también y a nuestras almas. Y si queréis hacer ya, ¿no? ¿Alguna pregunta? Voy a leer el artículo que me parece. Dar las gracias también a Almudena.